Mm, Vale, a ver, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Imaginemos por un momento que el gobierno decide, de repente, saltarse a las grandes constructoras. Suena fuerte ya de entrada. Sí, fíjate. Y que en su lugar coge los fondos de infraestructura y se los entrega directamente a una asociación de vecinos para que pavimenten su propia calle o construyan su centro cívico. Claro, sobre el papel y para cualquiera que nos escuche, esto puede sonar a receta garantizada para el caos financiero. O a un desastre logístico total, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues resulta que esto no es un experimento imaginario ni una utopía inalcanzable. Es una estrategia legal muy estructurada y que ya está en marcha. Y fíjate que el documento que detalla toda esta maquinaria es fascinante. Hablamos de la Guía para la Celebración de Convenios Solidarios. Eso es, un texto de 2025. Exacto. Publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, que es una entidad conocida como Colombia Compra Eficiente. O sea, no es un panfleto menor. Que va, que va. Lo que plantea este documento es una transformación profunda del rol del Estado. Digamos que propone dejar de ser simplemente la entidad que contrata a corporaciones privadas para pasar a ser un financiador y un apoyo directo de las comunidades locales. Y el objetivo de nuestro análisis en profundidad de hoy es precisamente entender cómo un país cambia las reglas del juego de la contratación pública para empoderar a los ciudadanos a ese nivel. Claro, es que es un cambio de paradigma brutal. Porque, a ver, seamos sinceras, cuando se menciona la contratación estatal, la imagen mental que tenemos suele ser la de montañas de papeleo, requisitos incomprensibles y... Decisiones tomadas en despachos cerrados. Exacto, a kilómetros de distancia de donde realmente existe la necesidad. Y esa distancia es justamente lo que este modelo intenta eliminar. Pero a ver, para entender cómo funciona en la práctica sin convertirse en un caos, tenemos que mirar la filosofía jurídica que lo sustenta. Vale, pongamos eso sobre la mesa. En un contrato estatal tradicional, lo que la DIA denomina un negocio jurídico conmutativo, la dinámica es puramente transaccional. Una empresa privada se compromete a proveer un bien o ejecutar una obra, operando con total independencia técnica. Ya. Y el Estado simplemente paga. Exacto, el Estado se limita a pagar con dinero público y a verificar que la obra se entregue. Fin de la historia. O sea, un intercambio clásico. Si lo bajamos a una situación cotidiana, el modelo tradicional es como pedir comida a domicilio. Totalmente. Pagas una cantidad, te sientas en el sofá y confías en que el repartidor traiga el plato terminado. No te importa de dónde sacaron los tomates, ni quién picó la cebolla. Solo quieres tu cena. Sí, sí, es una analogía perfecta. Pero claro, la empresa que ejecuta una obra pública bajo ese esquema tradicional no tiene ni necesita tener ningún vínculo social o emocional con el barrio donde está asfaltando una carretera. Su motivación principal, lógicamente, es cumplir el pliego de condiciones y maximizar su margen de beneficio. Claro, y ahí es donde el enfoque de los convenios solidarios altera por completo esa ecuación. Estos acuerdos, que por cierto cuentan con un respaldo legal muy robusto en la Constitución colombiana. Sí, vi que citaban varios artículos. Exacto, específicamente los artículos 38, 103 y 355, y además la Ley 136 de 1994. Toda esta base introduce una palabra que cambia todo el paradigma, y es la palabra colaboración. Colaboración. Ya no es una transacción fría. Eso es. El Estado y la comunidad aunan esfuerzos para satisfacer una necesidad local. El Estado deja de ser un simple cliente y la comunidad deja de ser una mera espectadora pasiva. Y todo esto se articula dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026. Que tiene un enfoque muy marcado hacia la equidad social, ¿no? Exactamente. Busca la superación de exclusiones históricas. Vale, entonces, siguiendo con mi analogía culinaria, un convenio solidario ya no es pedir comida a domicilio. Sería más bien organizar una cena comunitaria en la plaza del barrio. El Estado aporta el presupuesto para comprar los ingredientes, pero son los propios vecinos los que se arremangan, se organizan y cocinan juntos. Me encanta cómo lo planteas. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la teoría tan bonita a la realidad de una calle llena de barro que hay que asfaltar? Pues lo fascinante aquí es que introduce el concepto de sostenibilidad en la contratación pública. Hacer una obra ya no se valora únicamente por la infraestructura física resultante. Ya no es solo poner el asfalto y listo. Exacto, se convierte en un motor para integrar lo que el plan de desarrollo llama la economía popular. Piensa en esto, si una comunidad se encarga de pavimentar su propia vía,
Los salarios se pagan a los trabajadores locales. Claro, a la gente de allí. Los materiales se compran en la ferretería del barrio. El dinero público circula y se queda en la zona. Generando oportunidades económicas directas para grupos que históricamente han estado marginados de los grandes contratos estatales. Hay un efecto multiplicador evidente. Totalmente. El medio pasa a ser tan importante como el fin. Pero claro, yo aquí como ciudadana que lee esto veo una duda inevitable. Si la idea es que la comunidad sea la que cocina, ¿quiénes son exactamente estos chefs? Porque el Estado no puede simplemente dejar un maletín con dinero público en medio de una plaza y sentarse a esperar a que parezca un puente. Obviamente no, sería una locura. Tiene que haber una estructura, unos responsables legales, ¿verdad? Y los hay. Los hay. Los grandes protagonistas sobre el terreno en este modelo son los organismos de acción comunal. Vale. La guía hace mucho hincapié en la Ley 2166 de 2021, cuyo propósito es fortalecer a las juntas de acción comunal, también conocidas por sus siglas JAC. ¿Las famosas JAC? Esas son. Estamos hablando de agrupaciones cívicas, entidades sin ánimo de lucro y de naturaleza puramente solidaria, que están formadas por los propios residentes de un territorio. Y a ver, revisando las fuentes, hay un detalle sobre estas juntas que a mí personalmente me resulta muy llamativo. Están integradas de manera completamente voluntaria. Así es. Los líderes comunitarios que las dirigen trabajan ad honorem, o sea, no perciben un sueldo por gestionar las necesidades de su comunidad. Y fíjate que la propia ley reconoce algo muy pragmático en esto. Las habilidades administrativas de estas personas rara vez provienen de un máster en gestión pública. Claro, no son burócratas de carrera. Exacto. Provienen de la pura experiencia de pelear por las mejoras de su entorno, de conocer palmo a palmo su territorio. Que muchas veces vale más que cualquier máster. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la profundidad democrática es enorme. Yo estoy convencido de que esto es clave. La Corte Constitucional de Colombia ha sido muy clara al respecto en varias sentencias, como la C-580 de 2001. ¿Y qué dice exactamente esa sentencia? Pues define la labor de estas agrupaciones como una expresión vital de la democracia participativa no electoral. Democracia participativa no electoral. Es un concepto que da para pensar bastante. Desde luego. Sugiere que la participación ciudadana no puede limitarse a meter una papeleta en una urna cada X años. Claro, implica que el ciudadano ejerce el poder al decidir directamente sobre su entorno inmediato. Organizarse para decidir por dónde debe pasar el alcantarillado, qué parque necesita iluminación o cómo arreglar el techo del centro cívico es ejercer esa democracia en el día a día. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa porque es imposible no ver el elefante en la habitación. A ver, cuéntame. Pues que estamos hablando de líderes vecinales, personas que donan su tiempo libre por el bien común, pero al fin y al cabo son voluntarios. Muchos no tienen formación en ingeniería civil, ni en finanzas, ni en los complejos vericuetos de la contratación estatal. Claro, es lógico pensarlo. Yo estoy segura de que, desde una perspectiva tradicional, entregar fondos del erario público a personas sin esta estructura corporativa parece un riesgo gigantesco. Es una temeridad pensar que un grupo de vecinos puede ejecutar una obra pública sin que el dinero se pierda por mala gestión o simplemente por falta de conocimiento técnico. Sí, históricamente esa falta de formalidad técnica es la barrera que les impedía acceder a los contratos. O sea, el pez que se muerde la cola. Exactamente. Es un riesgo aparente, muy lógico, y es el núcleo del problema que esta guía viene a resolver. El diseño legal no consiste en entregar los fondos y cruzar los dedos. Más les vale. Claro, para proteger el dinero público sin asfixiar la iniciativa comunitaria, el Estado ha destilado un laberinto jurídico en 3 caminos muy concretos. 3 regímenes, ¿no? Eso es. 3 regímenes legales que establecen las reglas del juego dependiendo de qué se va a hacer y quién lo va a ejecutar. Vale, pues entremos en ese engranaje porque aquí es donde la filosofía bonita choca con la realidad administrativa dura y pura. Vamos a intentar visualizar estos 3 regímenes como herramientas dentro de una caja de herramientas para entender cuándo se usa cada una, para que quienes nos escuchan no se pierdan. Me parece una idea estupenda. Pues mira, el primer régimen es el que nace de la Ley 2166. Está diseñado exclusivamente para permitir la contratación directa entre una entidad estatal, digamos un ayuntamiento o un ministerio, y un organismo de acción comunal. Vale. Pero, ojo con esto, tiene barreras de seguridad muy estrictas. Solo puede usarse para la ejecución de obras, nada de consultorías ni servicios intangibles. Y además,
tiene un límite financiero estricto conocido como menor cuantía. Frena ahí un momento. ¿Qué significa exactamente en la práctica esa menor cuantía? Suena a término legal complejo. No, a ver, ese es un tope económico, un mecanismo de seguridad. El valor exacto varía dependiendo del presupuesto anual total que tenga la entidad estatal que contrata. Si un ayuntamiento tiene un presupuesto enorme, su límite de menor cuantía será lógicamente mayor que el de un ayuntamiento pequeño. Tiene sentido. La función de este límite es garantizar que a una junta de vecinos no se le asigne, yo qué sé, la construcción de un aeropuerto o una autopista interurbana de 100 millones. Madre mía, imagínate. Claro. Se asegura de que los proyectos tengan una escala manejable para la comunidad, como reparar unas aceras o construir un muro de contención pequeño. Y la condición más definitoria de este primer régimen es la obligación legal de contratar a los propios habitantes de la comunidad para realizar la obra. Ah, vale, entonces, siguiendo la idea de la caja de herramientas, este primer régimen suena a un martillo de precisión. Exacto. Es una herramienta directa, sin intermediarios, pensada para golpear el clavo exacto de una necesidad muy concreta y pequeña en un barrio y ejecutada por la propia gente que vive ahí. Ahí le has dado. Y luego tenemos el segundo régimen, que está respaldado por el Decreto 092 de 2017. Aquí el escenario se amplía. La herramienta ya no se limita a las juntas de vecinos, sino que abarca a entidades sin ánimo de lucro de, cito textualmente, reconocida idoneidad. Entidades más profesionalizadas, digamos. Sí. Además, el objetivo no se restringe a obras físicas menores, sino que se utiliza para ejecutar programas y actividades enteros que estén trazados en los planes de desarrollo. Al ser proyectos más ambiciosos, el proceso suele ser competitivo. Si la comparamos con tu analogía, A ver, este segundo régimen sería como un andamio complejo. me gusta. Sí, ya no es una herramienta para un arreglo rápido, sino una estructura que permite levantar proyectos de desarrollo a mayor escala, donde estas organizaciones sin ánimo de lucro aportan un nivel de experiencia técnica muy superior. Exactamente. Y hay una regla en este decreto que resulta muy contraintuitiva a primera vista. Fíjate que prohíbe expresamente al Estado dar instrucciones precisas sobre cómo se debe ejecutar el objeto del convenio. Espera, ¿cómo? Eso resulta chocante. O sea, el Estado pone el dinero público, pero la ley le prohíbe decirle a la organización exactamente cómo hacer el trabajo. ¿Cuál es la lógica detrás de esa limitación? Parece peligroso. Ya. Suena raro, pero la clave reside en la naturaleza de la entidad que se contrata y en el concepto de colaboración que hablábamos antes. Si el Estado contrata una fundación especializada en desarrollo agrícola, lo hace por la experticia única de esa fundación. ¿Lógico? Si el Estado empezara a dictar instrucciones precisas y metodológicas, estaría convirtiendo a esa organización independiente en un empleado subordinado encubierto. Y eso destruiría el principio de colaboración horizontal. La prohibición protege la autonomía de la organización civil, reconociendo que ellos saben mejor que el burócrata cómo alcanzar el objetivo en ese territorio específico. Vale. Visto así, tiene todo el sentido. Nos queda el tercer régimen. Sí, Según la guía, este se ampara en la Ley 136 de 1994 y tiene un carácter residual, es decir, entra en juego cuando las situaciones no encajan ni con el martillo de precisión del primer régimen ni con el andamio del segundo. eso es. Incluye explícitamente a cabildos, autoridades y organizaciones indígenas para integrarlos en el desarrollo de los municipios. O sea, sería la navaja suiza de nuestra caja de herramientas. Me parece una comparación genial. Sí, el recurso legal versátil al que acude el Estado para colaborar con estructuras comunitarias muy específicas o ancestrales que no caben en las definiciones estándar. Totalmente. Y, oye, volviendo por un momento al primer régimen, al del martillo de precisión y las obras pequeñas, Sí, dime. hay un detalle en la normativa que demuestra un nivel de empatía legislativa muy poco común. Fíjate que en el presupuesto del convenio, la entidad estatal no solo calcula el coste del cemento o los ladrillos, también puede incluir los gastos administrativos y un subsidio de transporte que es vital para el representante legal de la Junta. Ostras, eso es fundamental, porque tener un líder vecinal que trabaja ad honorem implica que está donando horas que podría usar para descansar o generar ingresos para su propia familia. Claro. Si encima, además de su tiempo, tiene que pagar de su bolsillo el billete de autobús cada vez que debe ir a una oficina estatal a firmar un avance de obra, el sistema entero se volvería insostenible por pura asfixia económica del voluntario. Incluir ese subsidio de transporte es un baño de realidad tremendo. Sí, muestra un diseño que se adapta a las limitaciones del ciudadano,
en lugar de exigir que el ciudadano se adapte a las rigideces corporativas del Estado. Bueno, pero llegados a este punto, con el dinero asignado, las reglas claras y la obra a punto de empezar, vuelve a surgir la gran preocupación sobre la inexperiencia técnica que comentábamos antes. El tema de la vigilancia. Exacto. ¿Cómo se vigila la ejecución? Si la obra la están haciendo los vecinos, ¿cómo se asegura el Estado de que los cimientos del centro cívico están bien puestos y de que el dinero no se está desviando en corruptelas sin someter a estos voluntarios a una auditoría paralizante? Pues aquí es donde el cambio de mentalidad es más drástico. Es el paso de la simple auditoría al apoyo técnico. La premisa parte de la Ley 1474 de 2011, que es inflexible en un aspecto. Y ojo a esto, todo recurso público debe estar sujeto a vigilancia a través de lo que se conoce como supervisión o interventoría, para prevenir cualquier foco de corrupción. O sea, el control fiscal no desaparece en absoluto. Y menos mal. Nadie discute que la vigilancia sea necesaria. A fin de cuentas, cada peso invertido proviene de los impuestos de todos. Claro, pero el cambio radica en cómo se ejerce esa vigilancia. En los contratos tradicionales, el interventor suele actuar como un policía fiscal. Su trabajo es encontrar errores, buscar incumplimientos en los plazos y, si es necesario, aplicar sanciones económicas. El de la libreta de multas. Ese mismo. Pero la guía establece que, en los convenios solidarios, la supervisión debe caracterizarse por una interacción constante, cercana y colaborativa. El Estado ya no puede limitarse a ser el auditor punitivo que te espera al final del proceso con una lupa y un talonario de multas. A ver, entonces, si el supervisor del Estado ve que la Junta de Vecinos está cometiendo un error enorme al llevar la contabilidad del proyecto o al calcular los materiales, su deber no es sancionarlos. No de primeras. Su deber principal es corregir el rumbo antes de que el error ocurra. Y te digo más, esto va más allá de las buenas intenciones. Está blindado por una obligación legal. ¿Ah, sí? Sí, las entidades estatales tienen el deber ineludible de proporcionar personal técnico, administrativo y contable para apoyar a las juntas de acción comunal durante toda la ejecución de la obra. ¡Qué interesante! El Estado envía a sus propios ingenieros y contables a sentarse con los líderes vecinales, a revisar los planos y a cuadrar las hojas de cálculo juntos. Y lo más revelador de todo es que el coste de enviar a estos profesionales del Estado es independiente del valor del convenio. O sea que no se descuenta del presupuesto de la obra comunitaria. Exacto, no les cuesta ni un peso a los vecinos. Madre mía. Es decir, el Estado asume plenamente el coste de ejercer de mentor. Garantiza que la infraestructura se construya correctamente, enseñando a los ciudadanos a gestionarla en tiempo real. Es un cambio absoluto. Y explorando la documentación, hay otro mecanismo que parece ir en la misma línea de derribar estos muros burocráticos. Menciona que para la contratación directa, bajo ese primer régimen, de las obras de menor cuantía, los organismos comunales están exentos de presentar el RUP, para dimensionar el impacto de esto, que es exactamente el RUP, y por qué eliminarlo cambia las reglas del juego. El RUP. Son las siglas del Registro Único de Proponentes. Y en el sistema de contratación pública ordinario es el documento central. Es un registro oficial donde las empresas constructoras y los proveedores deben inscribirse para demostrar ante el Estado que tienen la capacidad financiera, técnica y organizativa suficiente para asumir un contrato. ¿Suena complicado? Lo es. Mantener ese registro actualizado requiere auditorías externas, certificados financieros muy complejos y el pago de tasas continuas. Infranqueable. La exigencia del RUP convertía la contratación pública en un club exclusivo. Al eximir a los organismos de acción comunal de este requisito para las obras menores, sumado al suministro de contables e ingenieros gratuitos por parte del Estado, pues se neutraliza la ventaja estructural de las grandes empresas para este tipo de intervenciones locales. Totalmente. Es una forma de nivelar un terreno de juego que estaba completamente inclinado a favor de los gigantes. Si las reglas tradicionales asfixiaban la iniciativa ciudadana, cambiarlas de esta manera es la única forma de dar vida a esa economía popular de la que nos habla el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Eso es? Porque claro, si el sistema solo permite que las megaempresas con un RUP impecable accedan a los fondos, la riqueza, los salarios y el conocimiento siempre se van a concentrar en las mismas manos y, habitualmente, en los mismos barrios acomodados de las grandes ciudades. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Exacto. Y abrir la puerta de los convenios solidarios permite que ese desarrollo fluya directamente hacia los barrios periféricos y los entornos rurales que suelen estar más desconectados. Y al final, el entramado legal de la contratación pública deja de ser un muro defensivo para convertirse en un puente. Me gusta esa imagen. Un puente que traslada la capacidad de decisión y los recursos a las comunidades, reconociendo por fin que la falta de un título en administración de empresas no equivale a una falta de capacidad para organizar y mejorar tu propio entorno. Pues mira, cualquiera que analice esto con nosotras hoy puede preguntarse por la magnitud de lo que hemos recorrido. Hemos visto cómo una guía técnica de contratación de 2025 traza un mapa para una reforma estructural profunda en Colombia. Desde luego. Un sistema que confía la ejecución de obras a líderes vecinales voluntarios, que despliega herramientas legales muy flexibles adaptadas a distintas realidades y que fundamentalmente transforma esa auditoría punitiva de la que hablábamos en un acompañamiento técnico real y constante. Es un esfuerzo titánico por acortar la enorme distancia que suele existir entre el despacho de un ministerio y la acera rota de una calle. Te paga sus impuestos y siente que el progreso nunca aterriza en su código postal. La desconfianza hacia las instituciones se dispara, lógicamente. Modelos como el de los convenios solidarios, con todas sus complejidades y precauciones legales, nos ofrecen una vía tangible. Demuestran que el dinero público puede transformarse en infraestructura visible, gestionada y levantada con el sudor de las mismas personas que la van a utilizar a diario. Es una descentralización radical del desarrollo. Y bueno, es un tema para quedarse reflexionando sobre las implicaciones futuras de esta política, si resulta ser un éxito sostenido en el tiempo. Cambiaría muchas cosas. Imagínate, si estas agrupaciones locales, que están guiadas por voluntarios que conocen cada rincón de su barrio y apoyadas por el rigor técnico del Estado, logran ser más eficientes, más rápidas y más transparentes construyendo infraestructura local que el modelo tradicional de las grandes corporaciones. ¿Cuál es el techo de este experimento? Buena pregunta. Si la propia sociedad civil demuestra ser el gestor más eficaz de sus recursos inmediatos, esto nos podría obligar a replantearnos por completo qué entendemos por el Estado. Quizás, en un futuro no muy lejano, el papel de la administración pública no sea el de un gran constructor omnipotente e inalcanzable, sino simplemente el de un facilitador confiable. El vecino que te presta las herramientas. Exacto. El vecino que garantiza que todos tengan las herramientas y los ingredientes necesarios para construir juntos su propio entorno. Una barbaridad para pensar. Nos escuchamos en la próxima inmersión.